Bueno, continuando con el apoyo a la gente estudiosa de Cajamarca, vamos a compartir ahora el curso de física. Bueno, muchachos, bienvenidos a su clase de física. En esta segunda parte, bueno, tercera parte ya de física, las últimas semanas, vamos a ver los fenómenos, o vamos a estudiar los fenómenos eléctricos. Y por eso es que el tema es electroestática. Porque en esta primera parte, las cargas se van a encontrar, las cargas eléctricas se van a encontrar en reposo. Electroestática, ¿no? Es como estudiar estática, pero van a participar cargas eléctricas. Lo primero es que la carga es una propiedad fundamental de la materia. La materia, como vimos en la primera clase, tenía que tener masa, tenía que ocupar un lugar en el espacio, volumen que lo hemos visto en geometría del espacio, ocupa un volumen que se calcula área de la base por altura, por lo general, y aparte la materia tiene que tener carga. Así que la carga es una propiedad fundamental de la materia. La materia tiene carga ya de por sí. Entonces, la materia tiene carga. Esa carga está cuantizada. ¿Cómo así? O sea, se puede calcular la cantidad de carga que existe en una materia, ¿no? Se cuantiza. Estamos hablando de la cantidad. Entonces, tú, por ejemplo, tienes una materia, aquí un pedazo de materia, una sustancia, que tiene cierta cantidad de carga inicial. Entonces, tienes una carga al inicio. Claro. Pero luego de cierto proceso, algún fenómeno físico, entonces tienes ahora ya una carga final, una nueva carga inicial, carga final. Y notarás que entonces la carga ha variado. De aquí para acá ha cambiado la carga, ¿sí o no, hijo? Ya no es la misma carga. Hay una variación de la carga. Entonces acá vamos a escribir la variación de la carga. ¿Cómo se calcula la variación en física siempre, hijo? ¿Cómo se resta? Final menos inicial. Así que variación de la carga sería carga final menos carga inicial. Así se calcularía, ¿ya, hijo? Carga final menos carga inicial. Acá creo que sí se ve, ¿no, hijo? Creo que notes ya, sí se ve. Esta es la variación de la carga. Profesor, ¿y la carga en qué unidades se mide? Acá la voy a poner, hijo. La carga se va a medir en Coulomb. Esa es la unidad en el sistema internacional para la carga. Coulomb. Se escribe así, hijo, por si acaso alguien, primera vez que esté estudiando electricidad en su vida, la carga se mide en Coulomb. Bueno, hijo, esa variación de la carga ocurre por algún motivo. Para cargar a un cuerpo hay tres formas, básicamente. La primera es frotar. Tienes un cuerpo, lo frotas y se carga. Por eso es que cuando a veces te pones la ropa, te pones tu chompa o te sacas, has visto que salen chispitas eléctricas de vez en cuando. Si están las condiciones adecuadas, a veces te has sacado una chompa y de repente estaba pegada a tu polo y has escuchado las chispitas eléctricas o hasta las has visto, ¿sí o no? Porque la frotación, ¿qué produce, hijo? Cambio de carga. ¿Sí? Cambio de carga produce. La otra es el contacto. Un cuerpo que está cargado y un cuerpo que no tiene carga. Si este cuerpo tiene carga y este no, y este lo topa, está en contacto, ¿qué ocurre, hijo? Se carga. Le pasa carga al otro. ¿Cierto, no, hijo? El contacto sería otra forma de cargar. Y algo que ya solo lo voy a mencionar, la inducción es otra manera de cargar. Entonces tenemos básicamente tres maneras de cargar. Los más conocidos serían la frotación, frotar un cuerpo, y la otra es contacto. Un cuerpo cargado se pone en contacto con uno que no tiene carga y le pasa un poco de sus cargas. Sea cual sea el fenómeno por el cual cambió la carga, esta variación de la carga se debe siempre al movimiento de los electrones, porque tú recordarás, el átomo era positivo en su núcleo. ¿Qué había en el núcleo? Protones. ¿Qué más habían? Neutrones. ¿Quiénes le daban la carga positiva al núcleo? Los protones. ¿Y quiénes estaban afuera del núcleo? Los electrones. ¿Con qué carga? Negativa. Entonces, cuando tú quieres
analizar quién le da carga a un átomo, pueden ser los protones o pueden ser los electrones. Los protones le dan carga positiva, los electrones le dan carga negativa. Pero si tú quieres que cambie la carga, hay que recordar que el núcleo está fijo. El núcleo no se mueve, ahí se queda en su sitio. ¿Quiénes son móviles, hijo? Los electrones, ¿o no? Entonces los electrones pueden pasar de un cuerpo al otro. Y cuando una sustancia le pasa a la otra electrones, ¿qué está ocurriendo, hijo? Está cambiando la carga. Uno pierde carga y el otro gana. O sea, ¿debido a quién es la variación de la carga? ¿Debido a los? ¿Debido a cuál de estos tres, hijo? A los protones. Debido a los protones. Muy mal. O sea, sé que me rajo, hijo, me desgañito, explicándote debido a quién hay variación de carga. ¿Quiénes se mueven de estos tres? Ah, muy bien, hijillo. Qué salvaje es el cetáceo, mi hijo. Yo opino lo mismo. Sí sé que estás desconcentrado, por eso te pregunto. Los electrones, hijo, son los que se pueden mover y pasar de un átomo al otro. Entonces, este cambio de carga es debido a los electrones. Debido a ellos es. Por lo tanto, la variación de la carga tiene que ver con quién, hijo? Con los electrones. Pero cada electrón tiene una carga asociada, que se ha medido ya. Entonces, tú vas a calcular la carga de un electrón. Acá va a haber una carga y tú lo vas a comparar con otra carga. Pero en el traspaso no va a pasar siempre solo un electrón. Muy bien, pasan N electrones. ¿Qué es N? ¿Qué es N? El número de electrones transferidos. Por fin ya la estás arreglando. Ahora, falta algo. La carga del electrón, el joven ya no le van a dar en el examen de admisión, lo tiene que saber. 1,6. Pero como es un electrón, su carga es negativa. Pues, por favor. Muy bien, muy bien. Por 10 a la menos 19. La carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, hijo, ¿qué acabamos de aprender respecto a la cuantización de la carga? Que la variación de la carga, ¿de quién depende, hijo? De los electrones. La variación de la carga es igual a el número de electrones transferidos, ¿por quién? Por la carga de un electrón. Donde la carga del electrón es esa que estás observando en este lado. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Eso es lo primero. Vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Porque soy buena onda. Soy recontra buena onda. Ya, mira. Vamos a suponer una sustancia. Ahí tienes una sustancia, una esfera, que inicialmente ya tenía una carga. Vamos a ponerle una carga, a ver, ¿qué te digo, no? De 5 por 10 a la menos 16 coulombs. Esa era la carga inicial. Hay que recordar que la carga de una sustancia puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, cuando no me ponen ningún signo, es positiva. Ya está. Le pones el más si quieres. Después de cierto proceso físico, cambia de carga. Y vamos a suponer ahora que su carga de esta sustancia es 18 por 10 a la menos 17 coulombs. ¿Cambió o no? Sí. Por algún proceso. Entonces, ¿debido a quién cambia? A los electrones, ¿sí o no? O sea que va a haber electrones o que gana o que pierde esta sustancia inicial para pasar de aquí hasta allá. O sea, esta sustancia va a ganar o perder electrones. Y te preguntan, ¿cuántos electrones transferidos existen? Además, ¿ganó o perdió los electrones? Ya, mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a usar esto. ¿Qué voy a usar, hijo? Que la carga final menos la carga inicial, la variación de la carga, ¿a qué es igual? A n veces la carga del electrón. Siempre se compara con quién, hijo? Con el electrón, porque el electrón es el que va de un átomo al otro. Ahora reemplazas. Pero me conviene que las potencias sean iguales. Si acá es 16, acá también debe ser 16. ¿Me convendría o no multiplicar por 10 y dividir entre 10 acá? Sí. Por 10 y entre 10. 1,2. Este es 10 a la 1, ¿no? Sí. Ahora a ver. 10 a la menos 16. Bases iguales, exponentes se suman. ¿Y cuánto me da? Menos 16. 18 entre 10, 1,8, ¿sí o no, hijo? 18 entre 10, 1,8. Coulombs. Y la carga positiva. Ahora sí, mira. 10 a la menos 16, 10 a la menos 16. ¿Sí o no, hijo? Ahora ya podremos o no trabajar. ¿Cuánto es la carga final? Reemplaza. Esta es la carga inicial. Y esta es la carga final. Reemplaza aquí, hijo. ¿Cuánto es la carga final?
Acá está, acá está. 1,8 por 10 a la 1,8 por 10 a la menos 16. ¿Cierto o no? Ya. Esa es la carga final. Menos. ¿Y la carga inicial? 5 por 10 a la menos 16. Y ahora hay que borrar esto. No te asustes por los números, hijo. Solo opera nomás y sale, ¿eh? Que algunos ahí nomás se asustan. ¿Qué es N? El número de electrones transferidos. ¿Y qué tienes que reemplazar? La carga del electrón, que no te va a venir de dato. Lo tienes que saber. ¿Sabes lo que ellas se apiaden de ti y te den la carga del electrón? ¿No? ¿Cuánto es la carga del electrón? Esto. Lo reemplazas con su signo, ¿eh? Por si acaso. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Como todo está en coulombs, el coulomb ya se cancela, ¿ya, hijo? Ahora sí, bases iguales, mira. Acá, para factorizar, él con él, ya se puede factorizar o no. Factorizas el 10 a la menos 16. ¿Y qué queda en el paréntesis si factorizas? Te queda 1,8 menos 5. Pero esto ya se puede restar o no. ¿Cuánto es 1,8 menos 5, hijillo? Menos 3,2. Restando estos dos te sale menos 3,2. Y eso es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 multiplicado por n. Negativo, negativo, se cancela. Doble. ¿No es el doble? El 3,2 es el doble de 1,6. O sea, ¿en qué relación están? De 1 a 2. Si lo simplificas, 1. Y el 2. Y para despejar el n, nada más que falta, hijo. Este 10 a la menos 19, que está en este lado de la derecha, pasa al otro lado. Acá estaba como 10 a la menos 19, pero como está pasando al otro lado, pasa como 10 a la 19. Entonces acá ya me queda n ya. Bases iguales, se suman. 19 menos 16, 3. ¿Y quién falta? El 2. Pero este es 1000 por 2. 2000. ¿Cuál es el número de electrones transferidos entonces, hijo? Se transfieren 2000 electrones. Profe, pero no me preguntan eso nada más, me preguntan si ganó o perdió los electrones. Si te sale positivo, ganó. Es positivo. Positivo. Si te sale negativo, Perdió. perdió. Pero profe, ¿usted no dijo que era al revés eso de los electrones? Eso es en química. ¿Ya dijo? En química, catión y anión se restaba y se sumaba al revés, ¿sí o no? El positivo restaba y el negativo sumaba. Acá en física no, ¿ya dijo? Si dice positivo, gana. Entonces esa sustancia gana 2000 electrones para pasar del estado inicial al estado final. ¿Qué ves de complejo aquí? Aparentemente, las operaciones. ¿Cierto o no? Las operaciones nada más. Luego la ley es sencillita, pero así como en todos los capítulos, ¿qué tienes que hacer nada más? Practica, practica y ya en un momento comienzas a dominar las operaciones. Son full teoría exponentes, ¿no? Dije yo una que esté media húmeda, como que te despiertas porque hemos almorzado mucho y he comido doble plato de arroz con pollo, hijo. Mi mamá hace un arroz con pollo espectacular, hijo. Y yo no como normalmente, nunca doble plato, pero con arroz con pollo hago la excepción, ¿no? Con su mayonesita, hijo. Ay, ay, ay. Su ensalada de palta. Uy, uy, uy. Esa es la delicia. Ahorita mi mamá está haciendo cachangas, hijo, con cedrón. Esa es una de mis cenas favoritas en la vida, hijo. Cachangas con cedrón. Bueno, a ver, continuemos. Ya no te doy más hambre, ¿eh? Ahorita no tengo hambre porque comí hartazo, pero el problema es que cuando comes harto, estás medio bajoneado, ¿no? Hasta que digieres. Ya, hijo, ya te expliqué ya, entonces solamente es cuestión de operar. Ahora viene la ley de conservación de la carga. Tú vas a tener ciertas cargas al inicio, una carga total. ¿Por qué digo carga total? Porque a veces no hay un cuerpo, hay 2, 3. Y para hallar la carga total, ¿qué se hace? Se suman todas las cargas. Entonces, ocurre que la carga nunca cambia de un sistema. La carga total que había al inicio tiene que ser igual a la carga total que hay al final. O sea, se conserva la carga. Carga total al inicio igual a carga total al final. Un ejemplo pichanguita. Tienes dos partículas, A y B, al inicio, con cargas igual a 2 microcoulombs, así se trabaja en este capítulo con micros, ¿sí o no? Y otro que vale menos 7 microcoulombs. Luego de cierto proceso entre ellos, se acercan, se frotan, no sé, algo ocurre entre ellos, cambian sus cargas y tenemos un estado final. Se observa que A tiene una carga de menos 1 microcoulombs, hallar la carga de B.
Eso es pichangaza. ¿Qué dice aquí? Carga total al inicio y Carga total al final. O sea, la carga total no debe cambiar. ¿Cómo es la carga total? la suma. Ya pijo. Microcolon. 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 Y suma 2 y menos 7. Menos 5. ¿Eso qué es, hijo? La carga total. La suma. Carga total al inicio. Pero ¿cómo debe ser la carga total al inicio y al final? Iguales. No debe cambiar. Entonces, si al inicio hay menos 5, al final debe haber menos 5. Y estos dos, ¿cuánto tendrían que sumar entonces? Menos 5. Menos 5, ¿sí o no, hijo? ¿Pichango o no? Sí. Menos 1. ¿Con quién suma menos 5? Con menos 4. Con menos 4. Menos 1 y menos 4, menos 5. ¿En qué unidades? Con un Microcolon. ¿Viste o no? Y ya salió. Ahora le voy a poner más level, porque sé que tú eres poderoso, hijo. Mira, mira, gánate. A. Solo analiza A, ya no todo el sistema. Solo A. Pregunta. ¿A ganó electrones o perdió? Y si ganó o perdió, ¿cuántos? ¿Qué harías para hallar los electrones que ha ganado o ha perdido A? Cuantización de la carga. Sí. ¿Sí? ¿Captas? Ay, ay, a ver. A ver, hijillo, a ver. Veamos. ¿Qué aplicarías para cuantización de la carga? Carga final. Que la carga final, La carga inicial es igual a N. que la resta de cargas es igual a n veces la carga del electrón. ¿Y qué es n? El número de electrones. El número de electrones. ¿Y ahí te va a salir o no? Para si ganó o perdió electrones. Reemplazas. Carga final. Menos 1. Con su signo. Menos 1, microcolos. Carga inicial. Menos 2. 2 microcolos. ¿Qué se hacen? Se resta. Este menos va por la resta. Es igual a n veces la carga del electrón. ¿Sí o no, hijo? Sí. Pero menos 1 y menos 2, Menos 3. menos 3. Ya vamos a ver en un instante que micro es muy utilizado y micro vale todo de acá para adelante ya todo el curso. ¿Cuánto vale micro, hijo? 10 a la menos 6 colos. N es lo que quiero hallar y la carga del electrón la tienes que saber de memoria. Si no la sabes puedes copiarte, pero ya la tienes que ir aprendiendo. ¿Cuánto vale? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 colo. Esta es la carga del electrón. ¿Ya, hijo? Ahora observa, menos a la derecha, menos a la izquierda. Se cancelan. ¿Cierto o no, hijo? Ahora, ¿qué tendría que dividir? Para despejar n, el 1,6 pasa a dividirse. 3 entre 1,6. A ver, hijo, divídelo. 30 entre 16. Espérate. Vamos a dividirlo al toque. Espérense, muchachos, estamos dividiendo usando celular nomás porque estamos sin energías para dividir. 1,875. Él pasa a dividir al 3 y te queda 1,875. Hijo, el 10 a la menos 19, colon se va con colon. El 10 a la menos 19, ¿cómo pasa al otro lado? Claro. 10 a la menos 6 lo copio. ¿Y este cómo pasa? Positivo, 10 a la 19. Y esto es igual a n, ¿sí o no? Ya acá salió ya. Bases iguales. Entonces, 19 menos 6, 13. ¿Cuántos electrones se transfirieron? 1,875 por 10 a la 13. Como te salió positivo, ¿ganó o perdió? Ganó. Ganó todos estos electrones. Y ahí ya tienes una aplicación de las dos al mismo tiempo. ¿Listo? Espero lo hayas disfrutado. Avancemos ahora sí con las preguntas. Pregunta 1. Dale. Con un paño de seda se frota la superficie de una vara de vidrio. Vidrio. Tenemos una vara de vidrio y lo frotamos. Cuando tú lo frotas, ¿qué va a ocurrir? Va a cambiar su carga, ¿sí o no, hijo? Ya, ¿y qué ocurre? Ya lo Y frotas. luego de cierto tiempo se detecta que la superficie de vidrio Ya. se electrizó con más 60 microcoulombs. Es la final. Ya. Al final, al inicio no sé, pero al final tiene más 60 microcoulombs. Si a ti no te dan la carga del inicio, hay algo que se puede suponer. Claro, que todos los cuerpos no tienen carga. Uno asume que todos los cuerpos son neutros cuando no me dan información. O sea, cuando no me dicen nada, el cuerpo, ¿cuánto de carga inicial tenía? 0 microcoulomb. Pero, ¿qué han hecho? ¿Lo han frotado? Por frotación los cuerpos se cargan y por contacto también te he dicho, ¿cierto o no? Entonces, de acá pasó acá. ¿Qué te piden? ¿El número de electrones transferidos o no? Hijo, ¿esta fórmula para qué es? Esta ecuación, esta ley. Para hallar el número de electrones transferidos siempre usamos esto, ¿sí o no? Entonces ya está, pues. Esta sería la tercera vez que usas esta ecuación ya. Entonces diríamos, usamos, ¿qué usamos? ¿Cuál es la ecuación? Carga final menos carga inicial. Carga final menos carga inicial, variación de la carga.
es igual a N por la carga del electrón, donde N es el número de electrones transferidos, que es lo que te están pidiendo. ¿Qué se hace nada más? Se reemplaza sin miedo al éxito, ¿sí o no, hijo? A ver, dime, la carga final, ¿cuánto es, hijo? 60 microcoulombs. Ya, positivos, ahí está. Menos, y la carga inicial es 0. Este no aporta nada. Esto es igual a N veces la carga del electrón. Pero la carga del electrón es conocida, con su signo. La carga del electrón es negativa, hijo. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero si una cantidad le resta 0, sigue siendo la misma. entonces, ¿esto cuánto sale? 60 minutos. Ya, 60 microcoulombs. Entonces lo voy a escribir, pues, ¿no? 60 microcoulombs. ¿Para qué le voy a restar 0 ya? Cancelo coulomb y coulomb. ¿Listo? Ahora, hijo, no te vayas a olvidar, cosa que ya voy a repasar en la siguiente columna. Este micro va a aparecer a cada rato en electricidad. No te olvides que micro vale 10 a la menos 6. Ya hemos repasado el mili. Mili ya en el curso le hemos puesto 10 a la menos 3, ¿sí o no, hijo? Mili, la letra M. Pero mu es micro y es 10 a la menos 6. ¿Cómo quedaría esto? 60 por 10 a la menos 6. Es el micro. Ese 10 a la menos 19 que está a la derecha pasa acá. Pero como 10 a la... Ya ves, la tercera vez que uno hace eso, ya le parece natural. Porque ya lo has hecho varias veces, ¿sí o no? Dices, es obvio. Pero para despejar la n, no solo tiene que pasar este 10. Este tiene que pasar a dividir. ¿Quién pasa a dividir? El 1,6 no. El menos 1,6. Entonces el menos pasa para este costado. ¿Y eso a qué es igual? A n. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hijo? Operar. Bueno, 10. Bases iguales. Los exponentes se suman. 19 menos 6, positivo. 13, positivo. Bases iguales, exponentes suman. 19 menos 6, 3. ¿10 a la cuánto? A la 13. Entonces sale 10 a la 13. Pero acá hay un 0 más, hay un 10 más. 14. ¿Sí o no, hijo? ¿Qué falta ahora? Dividir el 6 entre 1,6. Eso lo hacemos acá, mira. 6 entre 1,6. A mí no me conviene dividir con decimales, pero hijo, no manches. Por 10 arriba, por 10 abajo. Por 10 arriba, 60. Por 10 abajo, 16. Simplifica. Cuarta, 15. Cuarta, 4. Es lo mismo que 15 entre 4. Y 15 entre 4 ya lo divides, sale el toque 3,75. Entonces, ¿cuánto sale esta división? Y con el menos... menos 3,75. Por 10 a la 14, si no. ¿Cuánto sale n entonces? Menos 3,75 por 10 a la 14. ¿Qué es este n que has hallado? El número de electrones transferidos. Sí. Si es negativo, ¿ganó o perdió? Perdió. Entonces este vidrio, ¿qué le ocurrió? Perdió 3,75 por 10 a la 14 electrones y ya está resuelto todo. Dice, ¿qué cantidad de electrones se transfieren de un cuerpo a otro? ¿Qué cantidad se transfieren? O sea, ya no quieres saber si ganó o perdió, ya sin el signo, ¿no? 3,75 por 10 a la 14. No hay. ¿Cómo no va a haber? 3,75 por 10 a la 12. No, imposible. Porque este es 19, 13 con 1, 14. Está bien, pero es 375 por 10. Las claves están diferentes. Yo dije que cambie mi clave. ¿Cuál alternativa dices que es, hijo? 3,75. No es 3,75. Lee bien. 375. O sea, en las alternativas hay clave, pero con 375. Para que esto se convierta en 375, ¿qué tendrías que hacer con el hijo? ¿Correrla como a dos espacios o no? ¿Por 100? Y entre 100. 3,75 por 100, 375. Y ahora sí, este es 10 al cuadrado, ¿no? 10 a la 14, entre 10 al cuadrado, ¿se van dos ceros o no? Porque está abajo, se van dos ceros, ¿qué te queda? 10 a la 12. Entonces tu clave también puede ser 375 por 10 a la 12 electrones. Clave C, listo. Ya. Ahora, siguiente concepto, seguimos en electrostática. Te van a pedir hallar la fuerza eléctrica. Cuando tú tienes dos cuerpos cargados, esos cuerpos o se van a atraer o se van a repeler. Si los cuerpos no están cargados, su carga es 0 y su carga es 0, no pasa nada entre ellos. Pero si están cargados, va a aparecer una fuerza entre esos cuerpos cargados.
Esta fuerza es una fuerza nueva. O sea, si tú estás resolviendo un problema de estática, graficas las fuerzas normales, ¿te acuerdas? Los contactos más uno. Y como hay cargas, le agregas una fuerza más a lo que ya conocías de estática, llamada fuerza eléctrica. ¿Y cuándo yo sé que voy a agregar la fuerza eléctrica? Cuando hay cargas, cuando hay signo positivo y cuando hay signo negativo, ¿no? O cuando los dos son positivos o los dos negativos. Pero tienen que haber cargas, tienen que haber signos. Al haber signos, aparece una fuerza más en tu DCL. Esa fuerza se llama fuerza eléctrica. Si los cuerpos tienen cargas opuestas, ¿se atraen o se repelen, hijo? Opuestos se atraen. Opuestos se atraen. O sea, si se atraen, ¿se juntan o se separan? Se juntan. Si se juntan, él iría a la derecha y él iría a la izquierda. Se atraen. Pero para que se muevan tiene que haber una fuerza que los jale. Esa fuerza misteriosa que los jala se llama fuerza eléctrica. Le voy a llamar L. Porque si le pongo F era fuerza elástica. Ahí se llama fuerza eléctrica. A él lo jala una fuerza eléctrica. ¿Y a él qué lo jala, hijo? La misma fuerza eléctrica. Son acción y reacción. Están en sentidos opuestos en diferentes cuerpos. No se van a cancelar, ni fregando. Esto está en un cuerpo y esto está en el otro cuerpo. Pero de las dos fuerzas eléctricas tú vas a hallar una, su módulo. No voy a hallar la fuerza. ¿Qué voy a hallar, hijo? El módulo de la fuerza eléctrica. Su valor. Si yo quiero saber el valor de la fuerza eléctrica, mira, ahí no tiene barrita. Quiero saber el módulo. Se sigue la ley de Coulomb. El que estudió este fenómeno. Por eso las cargas se miden en Coulomb. ¿A qué es igual? Constante eléctrica por la carga 1, por la carga 2, producto de cargas, entre la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia, profe? La que los separa a las cargas. Pero cuidado, cuando tú dices carga, la carga puede ser positiva o puede ser negativa. Y cuando yo voy a hallar el módulo de una fuerza, su módulo tiene que salirme siempre positivo. Entonces este valor absoluto, ¿qué logra? Que todo sea positivo y te salga el módulo de la fuerza eléctrica. ¿Listo? Esta es la ley de Coulomb, hijo. Con esta ley vamos a calcular las fuerzas eléctricas. Una cosa, esta constante no te dan. Yo no sé. La constante, ¿cuánto vale, hijo? 9 por 10 a la 9 por 10 a la 9. Ya está. Ese es el valor de la constante. A veces te lo dan, en muchos casos ya no te dan, se supone que es cultura general. La constante eléctrica esta que está aquí. Y ahora sí, los prefijos que vamos a utilizar en el curso, en la parte de electricidad, mili, micro, nano. Donde vea mili, este ya lo hemos usado, 10 a la menos 3. Donde vea micro, ya lo he visto en dos ejemplos anteriores, 10 a la menos 6. Y donde vea nano es más chiquito ya, 10 a la menos 9, hijo. Van aumentando de 3 en 3. 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. ¿Estamos de acuerdo, hijillo? Ya, ahora voy a mostrarte un ejemplo. Pero el ejemplo me hubiera convenido que sea aquí, hijo, para no manchar la parte 5. Ahí en vivo, muévete a la zona izquierda para colocar nuestro ejemplo acá. Nosotros somos así, ¿no? Nos llega, hijo, ¿no? Que Carlos reniegue. De hecho, no muevan la cámara. Porque él dice, no muevan la cámara, ¿no? Cuando están. Pero sí queremos ser mi hijo. Igual lo movemos. Y ahora sí, gánate, ¿eh? Fíjate lo que vamos a hacer. Tenemos por aquí una carga de 20 microcoulombs positiva y otra negativa de 30 microcoulombs, hijo. Separados una distancia de 2 metros. Calcular la fuerza eléctrica. Positivo con negativo, ¿qué ocurre, hijo? Se atraen. Se atraen, se juntan. Esta va a la derecha y la otra a la izquierda. Tratan de juntarse. ¿Quién los jala? La fuerza eléctrica. Hallar el módulo de la fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula? Con la ley de Coulomb. Al toque nomás, mira. Solo reemplazas. K, ¿vale? Acá no se reemplaza signos, ¿ah? Porque estoy hallando el módulo de la fuerza, el tamaño de la fuerza es positivo todo. Carga 1. 20 microcoulombs. Carga 1. 20. Pero micro 10 a la menos 6. es 10 a la menos 6. Y Coulomb ya no importa, Coulomb es la unidad. La cosa es esta, es la magnitud, 20 micro. Por la otra carga, 30, pero micro es 10 a la menos 6. Y Coulomb ya no nos importa. Mira, en realidad esta carga no es 30, es menos 30. Pero todo positivo. Entre la distancia se mide en metros o no. L al cuadrado, 4. ¿Y ahora qué se hace? Se opera, pues. Primero las componentes.
20 entre 4. 5. 5. 5 por 9. 45. 45 por 3. 135. Y ahora sí, la base 10. Base 10, exponentes se suman. ¿A quién tenemos que sumar? A ver. A los exponentes menos 6. Menos 6. Menos 6. Del 10, ¿ah? Del 10. Y menos 6. Menos 12. Menos 12. Y 9. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Pero por acá tengo un 10 más. Elevado a la 1. Menos 2. Menos 2. Ya queda. Menos 3 más 1. Menos 2. ¿Pero qué significa 10 elevado a un exponente negativo? Que está dividiéndose, ¿no? 10 a la menos 2 es como que pasa abajo con 10 al cuadrado. ¿Y qué es 10 al cuadrado? 100. ¿Y cuánto es 135 entre 100? 1,35. 1. Entonces, ¿qué fuerza hay entre estas dos partículas? 1,35. Y como es una fuerza, ¿en qué unidades se miden las fuerzas? Newton. En newtons, y ya lo tienes. Así, ya, hijo. Así lo vamos a trabajar. Y ahora que ya sabes, ¿no? Cómo hallar la fuerza eléctrica, estamos ready para la pregunta 5 de fuerza eléctrica. A ver, hijo. Problema 5. Dos Dale. partículas electrizadas con igual cantidad de carga. Ah, pero no me dicen cuánto. Entonces una carga sería Q y la otra Q también. Misma carga. Se encuentran en reposo separadas 30 centímetros. Claro, no tienen que moverse, tienen que estar en reposo, es electrostática. Separado 30 centímetros. 30 Pero centímetros. Claro, las distancias en física no se miden en centímetros. Pues. Esta distancia acá nomás lo pongo, ¿no? 30 centímetros es lo mismo que 0,3 metros. Ya. Ya. Si la fuerza eléctrica sobre cada una de ellas es de 1,6 newton, Ya, pues hijo, mira. Pero si son iguales sus cargas, significa o no que o las dos son positivas o las dos son negativas. Yo hace rato te dije, o dijimos, que cuando son opuestas, se atraen. Cuando son iguales, se repelen. Si son del mismo signo, se repelen. Si son opuestas, se atraen. Estas son del mismo signo. ¿Qué tiene que ocurrir? Se repelen. Signos iguales se repelen, hijo. No me estés confundiendo al alumnado. Cuando tú ya ves que estas se repelen, dime, ¿se acercan o se separan? Se separan. Si se repelen, se separan. Y para que se separen, trazo una línea imaginaria entre ellas y una se va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Ahí se van a separar. ¿Sí o no, hijo? Mueven así. Hijo, ¿y quién es el culpable que se separen? La fuerza eléctrica que actúa sobre él y la fuerza eléctrica que actúa sobre él. Estas fuerzas siempre tienen que ser del mismo módulo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cómo hallas la fuerza eléctrica? Constante. Ajá. ¿Cómo? Constante. Constante ¿Está? por Valor. la carga 1, por la carga 2, distancia al cuadrado. Sí. ¿Así sí o no? Esta es la ley de Coulomb. Ya, sino que acá las cargas, ¿cómo son, hijo? Iguales. Ya, entonces la fuerza eléctrica es conocida. 1,6. Eso es dato. Dice la fuerza eléctrica sobre cada una de ellas. Claro, porque es la misma fuerza la que se aplica a las dos, ¿sí o no? 1,6. Hijo, la distancia. La distancia es 0,3. Esta distancia es 0,3, que está dividiendo y pasa a multiplicar. 0,3 al cuadrado. 0,3 al cuadrado pasa a multiplicar. La constante eléctrica conocida. 9 por 10 a la 9, ¿sí o no, hijo? Eso ya se sabe, ya. Es obvio. Y Q por Q, ¿qué tengo que hallar de acá, hijo? La carga, pues. De acá yo voy a calcular la carga, ¿cierto o no, hijo? Bueno, profe, opere, pues. Ya, pues, hijo. Este 0,3 lo puedo pasar a fracción. 3 sobre 10. 3 sobre 10. Entonces acá vamos a realizar las operaciones, ¿ya? El primero, 16 sobre 10, porque tiene un decimal. El 3 sobre 10, el 0,3, pero elevado al cuadrado. Acá dejo el 9 por 10 a la 9 por Q cuadrado. Para hallar Q va a tener que sacar raíz, ¿eh? Ya me di cuenta ya. Hijo, aquí no va a salir exacto esto. Profe, operemos más. 10. Así sí creo, con fe, ¿no? Al cuadrado cada uno. 9 sobre 100. Con fe, ¿no? Nunca perdamos la fe. Se va el 9 con el 9. Ahora sí, ¿sí o no? Ya, ¿cuántos ceros hay acá? 3. Es 10 al cubo. Pasa a multiplicar y le agrega 3 ceros más a este. 10 a la 12. Claro, ya no habrían 9, habrían 12. ¿Cómo quedó entonces? 16 es 10 a la 12 por Q al cuadrado. ¿Sí o no, hijo? Y ahora sí ya sacamos raíz. Muy bien. Raíz acá, raíz acá. Raíz de 16, 4. Al sacar raíz saca mitad, ¿no? 10 a la sexta. Y el cuadrado con este 2,
lo cancela, queda Q. Pero el 10 a la 6, ¿cómo pasa al otro lado? Como 10 a la menos 6. Entonces la carga, ¿cuánto valdría? 4. ¿Y cómo pasa? 10 a la menos 6. Cambia de signo. 4 por 10 a la menos 6. ¿Qué piden? Miren, determine el número de electrones que tiene en exceso una de las Ay, chumas. partículas electrizadas. Son unos infelices. Entonces, ¿cuál es la carga? 4 por 10 a la... Esa es su carga. ¿De quién? De cualquiera de las dos. Y como te ha salido positiva, es porque asumimos bien, ¿no? Eran positivas, porque también podrían haber sido negativas. Nos ha salido positivo. Pero te preguntan, ¿cuántos electrones tiene en exceso él? ¿Qué es lo normal para un cuerpo? Que sea neutro, que su carga sea 0. Lo normal es que el cuerpo tenga carga igual a 0. Pero este cuerpo no tiene carga 0. ¿Cuánto de carga tiene? Su carga es 4 por 10 a la menos 6. ¿Para eso no tendría que haberse cargado? Sí. Esta es la carga inicial Sí. y esta es la final. Claro. Y ha tenido que sufrir un proceso, porque los cuerpos normales no tienen carga. Y él sí tiene carga. Ha tenido que electrizarse, ¿sí o no, hijo? Te preguntan cuántos electrones en exceso tiene. ¿Cómo sería el número de electrones? Muy bien. Claro, aplicamos la ley de cuantización de la carga. A ver, aquí. Cuantización de la carga. ¿Y cuál es la ley de cuantización de la carga? Cuarta vez que usamos la ley de cuantización ya. Sí, carga final, Carga final menos carga inicial n veces la carga del electrón. Pero nota cuánto es la carga inicial. 0. Si la carga inicial es 0, ya no se escribe. ¿Quién queda nada más? La carga final. ¿Y cuánto es la carga final? 4 por 10 a la menos 6. N, el número de electrones es lo que te están pidiendo. Y la carga del electrón, como te he dicho un montón de veces, tienes que saberla de memoria. Menos, acá sí es con signo, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. El coulomb ya no lo ponemos, porque acá también había coulomb y ya se cancela. Ahora a ver, despejamos N. El menos, el N lo voy a dejar acá en el lado derecho. El menos pasa acá, menos. ¿Qué escribo acá, hijo? Mira, 4 por 10 a la menos 6. ¿Cómo pasa el 10 a la menos 19 al otro lado? Como 10 a la 10. También puede pasar a dividir, pero demoras más. Mejor cambia signo. De 10 a la menos 19 pasa a 10 a la 19. Quien sí pasa a dividir es este, mira, hijo. El 1,6. ¿Y acá qué nos queda? Operaciones. Sí. Ya te enseñé cómo operar esto de los decimales, ¿sí o no? Te vuelvo a enseñar. 4 entre 1,6. Por 10 abajo. Por 10 arriba, por 10 abajo. Cuarta, 10. Cuarta, 4. 10 entre 4, 2,5. Entonces saldría menos 2,5. Ya operé estos dos. Bases iguales. Exponentes se suman. 19 menos 6, 13. Así que, ¿cuántos electrones ha perdido esta sustancia? Ha perdido 2,5 por 10 a la 13 electrones. El exceso de electrones sería este. Busca, hijo, las alternativas. No llores, no llores. Sería, me dice, determine el número de electrones que tiene en exceso, sería 25 por 10 Ah, a la 12. no hay 2,5, hay 25. Ya, esto lo vamos a hacer ya más rápido que los anteriores, ¿no? Para que él se convierta en 25, ¿qué necesita? Un 10. De aquí de estos 13, jalamos un 10. Sí. Multiplícalo por 10, 25. Pero si un 10 salió, ya no te quedan 13. 12. Entonces esto es lo mismo que 25 por 10 a la 12, ¿sí o no, hijo? Sí, la D. La D, ese es el número de electrones. Y la pregunta final de electrostática 1, y hijo, lo de fuerza, cuantización de la carga, un ejercicio ya de nivel avanzado. A ver, hijillo. Pregunta 9. Determina el módulo de la tensión en un hilo aislante. Ah, esto es un problema estática, ya sé, ¿no? Sí. Hallar la tensión de este hilo. Aislante que sostiene a la esfera de 100 gramos Esta esfera es de 100 gramos. que se encuentra electrizada con una carga de 10 a la menos 6 coulombs. Esta esfera está electrizada con 10 a la menos 6 coulombs. O sea, esto que era micro, ¿te acuerdas o no? Sí. Un micro coulomb. Pero positivo o negativo. Si no dicen nada, A positivo. positivo.
Y esta de abajo también está electrizada. Te dan su carga. La inferior. En el dibujo, en el dibujo. Menos 10 a menos 6. ¿Positivo o negativo? No positivo. Ya, 10. Ah, o sea, igual que la de arriba, la misma carga, ¿sí o no? Como no tiene signo, cuidado digas negativo, hijo. El signo se va acá abajo, ¿sí o no? Sí. Si no te han dado nada, ¿qué signo tiene, hijo? Positivo, ya también es positivo. La distancia entre ejes es 30 centímetros. En metros, 0,3 metros. Ajá. Ya. Ahora, ¿qué me han pedido? La tensión del hilo, ¿sí o no? Sí. Y ahora ve razonando. DSL, pues, hijo. Tensión es un problema de estática ya. ¿Cuántos contactos tiene la esfera superior? 1. 1, con la cuerda. ¿Cuántas fuerzas dibujas? 2. Primero, si la tensión, ¿hacia dónde apuntaría? Si la cuerda está para arriba, la tensión es hacia arriba, ¿sí o no, hijo? Esa es la primera fuerza, el contacto. ¿Y cuál es la otra fuerza? La fuerza de gravedad. Claro, pe, hijo. La otra fuerza dirigida hacia abajo siempre es la fuerza de gravedad. La tensión te están pidiendo, pero la fuerza de gravedad lo podemos hallar. Es mg. ¿Cuánto es la masa de esa esferita? La masa es 100 gramos, pero en gramos no se trabaja en kilos. Esto es 0,1 kilos. ¿Cierto? Hijo, cuando la masa está en kilos, ¿qué se hace con esta masa para convertirla en fuerza de gravedad? Por 10. 0,1 por 10, 1. Entonces esta fuerza de gravedad es 1 newton. ¿Eso es lo normal o no? Sí. Problema estática. Profe, si el problema fuera estática, se acabó. Para que esté en equilibrio, fuerzas hacia arriba, igual la fuerza hacia abajo. Y la fuerza de gravedad es 1, ¿la tensión cuánto sería? 1. Entonces, ¿hay 1? No. ¿No hay, seguro? ¿Lo has visto? 0,1, 0,3. No hay, ya. ¿Eso por qué, hijo? Porque, profe, este cuerpo está cargado. Y cuando el cuerpo está cargado, aparece una fuerza más. ¿Cómo se llama esa fuerza? La fuerza eléctrica. Solamente cuando existen cargas en el problema le agregas la fuerza eléctrica. Claro, si fueran cargas opuestas, se atraen. Cargas iguales, se repelen. Entonces tú lo imaginas aquí a una partícula y acá la otra. Y acá está la línea que los une. ¿Se atraen, se repelen si son iguales? Se repelen. ¿Qué significa que se repelen? ¿Que se juntan o se separan? Entonces una va para arriba. Si tú dibujaras la fuerza sobre la partícula inferior, ¿hacia dónde iría la fuerza eléctrica? Mira, para abajo. Pero como estamos dibujando el DCL de esta partícula, ¿hacia dónde va la fuerza eléctrica? Para arriba. Esta es la fuerza eléctrica. ¿Entiendes? Para él, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Acá le agregamos una fuerza más, producto de las cargas, llamada fuerza eléctrica. A ver, vamos a ver, hijo, ¿cómo nos va? Acá aparece una fuerza más, que es esta, denominada fuerza eléctrica. Te dijeron que el hilo era aislante, ¿sí o no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque si el hilo fuera conductor, este cuerpo está cargado, ¿sí o no, hijo? Si le pones un hilo conductor, las cargas se escapan por el hilo. Pero como el hilo es aislante, ¿qué significa? Que no transmite, no transmite cargas, ¿sí o no? No traslada cargas. Entonces, ¿estas cargas se podrán conducir por el hilo hacia arriba, hacia el techo? No, porque el hilo es aislante. Por eso te han dicho hilo aislante. Listo. Ya está dibujado el DCL. Pero como está en equilibrio, ¿qué se cumple? Profe. Como esta partícula está en equilibrio, fuerzas hacia arriba, igual a fuerza hacia abajo. Fuerza hacia arriba, fuerza eléctrica, más tensión. ¿A quién se iguala? A la gravedad, que vale 1. Te han pedido la tensión. Para hallar la tensión, ¿qué te falta? Y para calcular la fuerza eléctrica vas a hacer uso de ¿quién, hijo? De la ley de Coulomb. Así se combina la estática que ya conocías con la electricidad. Solamente le agregas una fuerza más, ¿sí? A tu DCL. Y la fuerza eléctrica tiene fórmula. Constante. Por carga 1. Claro, no te olvides que las cargas siempre positivas, valor absoluto, entre la distancia al cuadrado. Ya. Usando eso, a ver, fuerza eléctrica, la vamos a calcular ahorita mismo. La constante eléctrica la tienes que saber de memoria, infeliz. Esta vale 9 por 10 a la 9. La carga 1 vale 10 a la menos 6. La carga 2 vale, porque las dos son las cargas que producen la fuerza, 10 a la menos 6. Y la distancia vale 0,3. Pero sería 0,3 distancia al
cuadrado. Y esto se opera y de ahí nos tiene que salir la fuerza eléctrica. ¿Qué es lo que más nos está demorando, no? Las operaciones. Arriba, miren, la fuerza eléctrica. Copio el 9. Bases iguales. Se copia uno solo. Y exponentes se suman. Menos 6 y menos 6. Menos 12. Menos 12 y 9. Menos 3. Ahí está. Este inferior que está observando acá, 0,3, se escribe como fracción 3 sobre 10. Y se eleva al cuadrado a cada uno. Es al cuadrado 9. ¿Sobre cuánto? Pero ya no voy a poner otro que está dividiendo. Pasa arriba el 100 ya. 9 sobre 100. Paso arriba. Pero 100 es 10 al cuadrado. Se va el 9 con el 9. Bases iguales. 10 menos 3 y 2. 10 a la menos 1 significa 1 sobre 10. ¿Y cuánto es 1 entre 10? 0,1. Por lo tanto, la fuerza eléctrica, después de muchísimas operaciones, que cuando recién estás comenzando este capítulo uno se raya, ¿no? Con las operaciones, pero te has dado cuenta es full teoría de exponentes. Ya sabes que es 0,1. Entonces acá, ¿qué vas a hacer, hijillo? Reemplaza. La fuerza eléctrica vale 0,1. Y para completar el 1, la tensión sería 0,9. Conclusión, ¿cuánto vale la tensión en la cuerda? 0,9 metros. Hace un instante ya en electrostática 1 vimos que cuando tenías una carga positiva y una negativa, o sea, opuestas, se atraían, ¿no? Entonces, si te atraían, se juntaban, trataban de juntarse. Las opuestas se atraen. Entonces, ¿quiénes son responsables de ello? Las fuerzas, la fuerza eléctrica, que ya viste cómo se calculaba, ¿no? La fuerza eléctrica se calculaba constante, producto de cargas. Ya no le pongo, pero es valor absoluto entre distancia al cuadrado. Cuando operas, no te sale la fuerza, te sale el módulo de la fuerza, el tamaño. Pero hay una pregunta por ahí suelta, ¿no? Que no se hizo en ese instante. Pero ¿cómo es posible que este negativo lo jale al positivo estando lejos de él? O sea, cuando están en contacto tú lo puedes coger y lo jalas, pues, ¿no? O sea, como cuando quieres jalar a alguien, lo coges de un brazo o lo coges de su chompa para poder jalarlo, ¿no? Pero con tus poderes así mentales no lo vas a jalar, ¿sí o no, hijo? O sea, él lo está jalando a él, mira, hacia así, ¿no? Pero están separados. ¿Cómo lo logra? Es que esta carga se supone, se asume que tiene alrededor de ella un campo alrededor de ella. Y cualquier elemento que entre en su campo, de ella es su campo, de todo lo que he dibujado. Y cualquier carga que entre en su campo, ya interactúa con ella. Entonces, ¿a través de quién lo jala, hijo? No directamente, no lo va a seguir, sino no lo va a coger, sino. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Lo jala a través de quién? Del campo. Entonces, ¿el campo qué le permite, hijo? Interactuar. No interactúa carga con carga, pero sí campo con carga. Mira, ahí interactúan. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico, hijo? Es una ampliación del cuerpo, ¿te estás dando cuenta o no? El cuerpo está aquí, mira, hijo. ¿Y qué es el campo, hijo? Una ampliación del cuerpo que le permite interactuar con otra carga que está separada de ella, ¿me entiendes o no? Ese campo eléctrico se puede medir y se puede medir de dos maneras, de forma vectorial, con la intensidad del campo eléctrico. Esto es de forma vectorial, o sea, en forma de vector, tiene una dirección. Y esta es la forma preferida, por mí también, porque no tiene vector, solo es un número, es de forma escalar. Ahí no apunta hacia ningún lado. En el caso de la intensidad del campo eléctrico, su símbolo va a ser la E, de electric field, de campo eléctrico. Y la V va a significar el potencial, aunque más adelante algunos alumnos lo confunden con el voltaje. Pero vamos a ver la diferencia un poquito más adelante. Pero recuerda que esto significa, hijo, potencial eléctrico. Y el intensidad del campo eléctrico. ¿Los dos para qué sirven, hijo? Para medir el campo eléctrico que está alrededor de la carga, ¿ya, hijo? Entonces yo voy a enseñarte los dos de una vez. Pues. O sea, vamos a hacer de arranque electrostática 2 y 3 en una, pues porque como tenemos que resumir, ¿sí o no, hijo? Porque esto se hace en un mes, hijo. Esto que estamos haciendo en una clase se hace en un mes, electrostática 1, 2, 3, 4. Ya entonces, a ver, 2 y 3 de arranque en uno solo. Mira, hijo, acá está la carga. Vamos a suponer que esa carga es positiva. Sí. Y alrededor, ¿qué te he dicho que hay alrededor de ella? Una ampliación, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama eso? El campo eléctrico. Sí. Entonces tú vas a calcular el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico en P. Pero para eso necesitas a la distancia. Sí. Mira cómo hallas el valor de la intensidad del campo eléctrico en este punto P, que está separado de una distancia de
la constante eléctrica Por la carga. por la carga Distancia entre la distancia al cuadrado. Profe, esto ya nos has enseñado ya. ¿Te parece, infeliz? Todo te parece. ¿Te parece? Fuerza eléctrica, constante, producto de cargas, distancia al cuadrado. Esto no tiene dos cargas, tiene una. Cuando tiene dos cargas, ¿qué es? Fuerza. Y cuando tiene una sola carga, ¿qué es? El campo. Se podría decir que sería el campo. Este es el campo. Claro, el campo lo produce una sola carga. Una carga. Claro, la carga solita en cierto punto produce su campo. O sea, solo necesito una carga para producir un campo. Pero para que haya fuerza necesito que hayan dos cargas. Ya, hijo, ¿este es el campo en qué punto? En el punto P. Valor absoluto, porque estás hallando el módulo del campo. Pero si es un vector, quiero que notes algo. ¿Cómo se dibuja el campo? Si la carga es positiva, el campo se dibuja saliendo. O sea, se dibuja en P, pero saliendo de la carga, así. Así se dibuja el campo. Ese es el campo eléctrico en P. Y mira, ahora yo tengo un punto, la misma carga, pero tengo un punto que está más lejos ya. Si tú te vas alejando de la carga, su campo de influencia va disminuyendo, haciéndose más débil. Este ejemplo nunca falla, ¿no? El ejemplo de la fogata, ¿sí o no? Cuando tienes una fogata y está cerquita, el calor es fuerte, ¿sí o no? Y si te alejas de la fogata, y hay menos calor, ¿no? Entonces, ¿qué va ocurriendo mientras te alejas? ¿Se magnifica o se debilita, hijo? Se debilita el campo. Como es positivo, ¿cómo lo dibujaría siempre el campo? Saliendo. Pero en R, ¿cómo sería el campo, hijo? Chiquito ya, mira, comparado con este. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo calcula la intensidad del campo eléctrico? Constante, carga, distancia al cuadrado. Así lo vas a calcular. Vas a calcular el módulo del campo, ¿ya, hijo? El campo ya va a ser un vector que se dibuja saliendo. Pero, profe, ¿siempre se dibuja saliendo? No. ¿Qué pasaría si esta carga fuera negativa? Ya no se dibuja saliendo. Entrando. Ah, ya, profe. Si es positivo, saliendo. Y si es negativo, entrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Le vamos a poner la carga menos. Y vamos a hallar el campo en P. Pero ya no lo vamos a dibujar saliendo de la carga, sino entrando a la carga. A la carga, no al punto. Ahí, mira. ¿Qué sería eso, hijo? El campo en P. Pero, y en R, como es negativo, también será entrando. Pero como estás más lejos, ¿será más fuerte o más débil? Más débil. Entonces tendría ya menos valor, ¿no? Así. También entrando, porque sigue siendo negativo, pero mira, más chiquito el vector porque es más débil. ¿Y cómo hallas el tamaño de este vector? Así. Esto no va a cambiar nunca. ¿Qué es D? La distancia que separa al punto de la carga. Ese es D. ¿Ya, hijo? Listo. Ahora sí, ya tenemos la primera manera de medir el campo eléctrico, mediante un vector que sale si es positivo y entra si es negativo. Pero esta es mi manera favorita y de la mayoría, el potencial eléctrico, porque el potencial no es un vector, también mide el campo, pero lo mide de otra manera. Lo va a medir de forma escalar, no apunta a ningún lado, ni sale ni entra, solo es un número. O sea, por ejemplo, acá el potencial 80, supongo. Pero no apunta a algún lado el potencial, no, porque es escalar, o sea, vale 80 ahí. No apunta a ningún lado. Y si te alejas, ¿valdrá más o menos? Menos, porque ya me alejo y ya se hace más débil. De repente 30, ¿me entiendes? Pero, profe, ¿y cómo se calcula su módulo? Similar. Así, mira. Constante, carga, pero mira la diferencia. Distancia al cuadrado y distancia. Y mira la otra diferencia. ¿Valor absoluto? Acá no tiene valor absoluto. Entonces acá esta carga se reemplaza con su signo. Si la carga es positiva, el potencial te sale positivo. Y si la carga es negativa, el potencial te sale negativo. En cambio acá, como es valor absoluto, siempre te va a salir positivo. ¿Ves la diferencia o no, hijo? Sí, profe, ya me acabo de ganar. Ahora dime, hijo, ¿qué pasa si la distancia es más grande? Se debilita, ¿sí? Entonces yo acá tengo un potencial. ¿Qué ocurrirá con el potencial cuando estás más lejos? Será más débil, pero no lo vas a dibujar como vector. Entonces será un número. Por ejemplo, sé que el número es 800. Si me alejo ya no será 800. Menos 500 de repente. ¿Me entiendes? Pero lo que a mí me interesa es que sabiendo este potencial, calcules este. Que lo calcules. A ver. Para eso vamos a estudiar una relación. ¿Te dijo? ¿Qué tal si, por ejemplo, tú tienes una distancia? Vamos a llamarle una distancia
Vamos a darle un valor, hijo. Una distancia de 10 metros, 10 centímetros, por ejemplo. Y tú multiplicas por 2 esa distancia. 20 metros, en este caso 20 metros. O sea, suponiendo que la primera distancia es 10 y la otra es 20. Mientras me alejo, mientras le doy más distancia, ¿qué ocurre con el campo? Se debilita. O sea, a más distancia, menos campo. Los dos miden el campo. Eso significa que aumento uno, disminuye el otro. Son inversos. Si son inversos, el campo eléctrico, la intensidad del campo y el potencial eléctrico no van a aumentar, van a disminuir. Y si él se multiplica, ellos se dividen. Pero no es que 2 entre 4. Estamos. Depende con cuál estás trabajando. Si, por ejemplo, estás trabajando con la intensidad del campo eléctrico, y suponiendo, así tenemos tiempo, ¿no? Estás verificando porque de repente hace rato ya se cortó. Ya. Suponiendo que el campo es, yo estoy como bajo acá hablando un ratazo, 80 newton por coulomb. ¿Ya, hijo? Y vamos a suponer que el potencial vale 200 volts. Porque mira, la intensidad del campo eléctrico se mide en newton por coulomb y el potencial se mide en volt o voltios, como le llaman algunos. Hijo, si es que él se ha multiplicado por 2, él se divide entre 2. Si él se multiplica por 2, él se divide entre 2. Pero como tú bien lo acabas de decir, uno de ellos vale cuadrado. Porque E depende de la distancia al cuadrado. Entonces esta distancia, mira, se eleva al cuadrado. En cambio, el potencial solo depende de la distancia. Si la distancia se multiplica por 2, él solamente se divide por 2. ¿Cuánto es 200 entre 2? 100. O sea, si estás al doble de distancia, el potencial es la mitad. La mitad. Porque mientras más te alejas, más chiquito es el potencial. Pero si estás al doble de distancia, la intensidad del campo eléctrico no es la mitad. 2 al cuadrado, la cuarta parte. 2 al cuadrado es 4. 80 entre 4, 20. Y esto sirve muchísimo para ahorrar tiempo en los exámenes. ¿Sí? Muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos a colocar aquí ya varios ejemplos, ¿no? Para que comiences a entender cómo se calcula y cómo se utiliza esto. Y luego ya pasamos a los ejercicios. Acá nomás, ¿ya? Vamos a ponerle valores. Por ejemplo, que la carga del cuerpo sea 3 microcoulombs. 3 microcoulombs. Y la distancia esta que está por acá, a ver, ¿qué le ponemos, hijo? Ya, 4 metros. Listo. Vamos a hallar la intensidad del campo y el potencial. 1 centímetro no es mucho. No, metros, pues, porque nos conviene en metros, se reemplaza de frente ya, ¿no? En centímetros hay que darle forma. Mejor ahí nomás. Y a ver, hijo, vamos a comenzar hallando la intensidad. Fíjate bien, ¿eh? ¿Cómo llamo la intensidad? Si quiero hallar la intensidad, primero arriba, ¿qué coloco, hijo? La constante eléctrica. ¿Y cuánto vale la constante eléctrica siempre? 9 por 10 a la 9. Luego, ¿qué colocas, hijo? La carga. ¿Y la carga vale? 3. Pero micro, ya lo estamos usando varias veces, es 10 a la menos 6. ¿Y qué va abajo? Distancia al cuadrado. No me conviene 4. 2 nomás. La distancia 2. 2 al cuadrado, 4. Yo lo puedo arreglar en un ejercicio. Ahora sí, operamos para hallar el campo. 9 por 3, 27. 27 entre 4, 6,75. Bases iguales, 10 exponentes se suman. 9 menos 6, 3. Y ya tienes el campo eléctrico, 6,75 por 10 al cubo. Y el campo se mide en newtons por coulomb. Ya está. Así se halla el campo. Pero si en este punto estoy hallando. En ese mismo punto, halla el potencial. Acá en P. Este es el campo en P. Potencial en P. Potencial en P. Pero gánate. Esta carga, ¿qué signo tiene? Negativa. O sea, su verdadera carga es esta, ¿sí? Negativa. ¿Y por qué acá no le pusimos negativo? Porque está con algo. Valor absoluto se reemplaza de frente. Pero acá, en cambio. No. Pues con su signo, ya. Entonces dime, la constante eléctrica. 9 por 10 a la 9. La carga, con su signo. Menos 3. Por 10 a la 9. Y claro, el micro es 10 a la menos 6. ¿Y entre quién? ¿No es distancia al cuadrado ya? Distancia nomás. ¿Y cuánto es la distancia? 2 metros entre 2. 9 por 3, 27, entre 2, 13,5. Con signo negativo. Por 10 a la menos. 10 a la... Y estos dos, una sola base, 9 menos 6, 3. ¿Y en qué unidades se mide el potencial? Bueno, esto te da las unidades, ¿no? Volt. ¿Ves la diferencia? Ya, ahora mira, el campo, como es negativo, es entrando. Si hubiera sido positivo, sería saliendo.
Cada uno se calcula con su propia fórmula, hijo. ¿Sí? Eso es lo primero. Ya sabes entonces cómo calcular el campo, la intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico. No te olvides, si es positivo, ¿cómo se dibuja el campo? El campo se dibuja saliendo. Y si es negativo, ¿cómo se dibuja el campo? Entrando a la carga, se dibuja el campo. Porque es vector. En cambio, el potencial es escalar. Préstame una que esté húmeda. ¿Húmeda? Sí, o para borrar esto. O seca nada más, pero que no esté sucia para mostrarles acá a los infelices otros ejemplos. Una seca. Qué infeliz. Ya, ahí vamos. Ahora, hay problemas clásicos ya pues, ¿no? De examen. Mira, vamos a poner aquí un ejemplillo. Esto les gusta explotar en los exámenes, mira. Tengo una carga, una sola carga. Una sola carga no va a hallar fuerza. Una sola carga, ¿qué produce alrededor de ella? Campo. Con dos cargas ya tengo fuerza, ¿me entiendes? Ya, esta carga, en cierto punto, te dan un dato. En el punto A, produce un potencial. Potencial o voltaje le llaman, ¿no? Por la V le llaman voltaje, ¿no? Potencial en A, dato, 200 volts. Esta distancia es D. Y te preguntan ahora, ¿qué es el potencial en otro punto que es el punto B? Cuya distancia es 2D. Pero yo sé que mientras más me alejo, ¿qué le ocurre al campo? Disminuye. Dime, ¿qué le ha pasado a la distancia? Se ha multiplicado por 2. El potencial también se multiplica. No, se divide. Se divide. ¿Entre cuánto? Entre ese mismo número. Entre 2. Entonces, ¿cuánto sería? Sí. Ya no sería 200, sería 100 volts. Y listo. Hallé el potencial en B. Así. Pero ahora, fíjate bien. A veces no te dan el potencial. Con el potencial se trabaja así de fácil. Te dan la intensidad de campo eléctrico, que es un vector. Si él tuviera carga positiva, ¿cómo se dibuja la intensidad? Saliendo. Saliendo, lo dibujarías así. Es un vector. Y te dicen que esa intensidad del campo eléctrico es, ¿qué te digo? A ver, hijo, 60 newton por coulomb. Esta es la intensidad del campo eléctrico en A. Y te piden hallar la intensidad del campo eléctrico en B. Dime, ¿qué le ocurrió a la distancia? Por 2. Cuando yo me alejo, el campo se debilita. Entonces él no se multiplica. Se divide, ¿sí o no, hijo? Se divide este campo. Pero si él se multiplica por 2, él se divide entre 2. Pero ¿qué me tengo que acordar? Que cuando es campo, es al cuadrado. Y cuando es V, es así nomás, ¿sí o no, hijo? ¿Y por qué? Porque la fórmula del campo tiene distancia al cuadrado. En cambio, la fórmula del potencial solamente tiene distancia. Eso tienes que acordarte. Entonces, por 2, L es entre 2 al cuadrado. ¿Esto cuánto es? 4. 60 entre 4, 15. Entonces, ¿cuánto es el campo acá en B? Se debilitó. 15, mira sus unidades, newton por coulomb. Como L es positivo, ¿cómo se dibuja el campo? Saliendo. Saliendo. Entonces, de acá, de la carga, saliendo. Pero más chiquito. Ya. Eso es muy, muy importante. ¿Me has entendido? Antes ya de pasar a los problemas, no te olvides, la intensidad del campo eléctrico es constante por carga, pero ¿de quién depende la intensidad del campo eléctrico? De la distancia al cuadrado, por eso acá tenemos un cuadrado. En cambio, el potencial, hijo, ¿cómo se calcula? Constante, carga entre distancia. Y una diferencia fundamental, esto siempre positivo, y en cambio el de aquí con signo. Es un gusto haberte enseñado esto junto, porque normalmente enseñamos primero y la otra semana y ahí los jóvenes no logran compararlo, ¿sí o no? Entonces en esta clase te estoy enseñando ambos al mismo tiempo con sus diferencias, ¿eh, hijo? Pregunta 2. Ya a ver, ¿qué dice la 2, hijo? Vamos a lucirnos. Se tiene una partícula electrizada fija, Ya, aquí está fija, tal como se muestra. ya. Si en el punto A la intensidad de campo eléctrico tiene un módulo de 400 newton por, Ya, ¿cuál es el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto B? pichanga, ¿sí o no? Hijo, no me han dicho la carga, yo voy a asumir que es positiva y que esté electrizada con una carga Q. Solo para repasar. Positivo, ¿cómo se dibuja Saliendo. el campo eléctrico? Saliendo. Entonces en A lo dibujo así.
Y me han dado el módulo de la intensidad en campo eléctrico, no el potencial. La intensidad del campo eléctrico se representa con E, en el punto A. ¿Cuánto es, hijo? Es 400 newton por 400 newton por coulomb. Pero me piden ahora ya no en el punto A, en el punto B. Pero no es más distancia, no está más lejos. Sí. Al estar más lejos, ¿qué le ocurre? Se debilita, ¿sí o no? ¿Y cómo se resolvió de manera práctica para no estar usando apunta ecuaciones? Porque un alumno común y silvestre, ¿qué hace? Sus ecuaciones, ¿sí o no? Hace sus ecuaciones el infeliz, ¿no? Nosotros ya no, ¿sí o no? Ahí nada más. ¿Qué le ha pasado a la distancia? Se ha multiplicado por 2. Pero el campo se debilita, él no se multiplica. Se divide por 2. Pero yo sé que los campos se elevan al cuadrado. En cambio, los V's se ponen de frente. Entonces, profe, dígame, este no sería entre 2, perdón. Tienes que elevarlo al cuadrado. O sea, ¿cuánto se convierte? 4. 400 entre 4. Entonces, ¿cuál sería, hijo, la intensidad del campo eléctrico en B? 100 newton por coulomb. Pero tú no tiene que estar en la... Ah, que piensan pasarlo a metros y eso. No, acá solamente estamos hallando la relación. No me importan las unidades, ¿cierto? Pero para dibujarlo nada más, ¿cómo es positivo? Saliendo, acá también se dibuja, mira, saliendo de la carga en B, pero más chiquito. Como te han pedido solo el módulo, tu respuesta sería 100 newton por coulomb. Ya está, ni lo vayas a cortar. Vamos con la 6. Sobrado nos alcanza el tiempo. Dice, ¿Qué dice? define el módulo y esa la quinta newton común Ya, de la intensidad del campo eléctrico en el punto P. ya, Si la carga es 4 por 10 a la menos 6 con las dos son iguales. ah, las dos son iguales. Esto es Q, esto es Q. ¿Cuánto es ese Q? 4 por 10 a la menos 6. La carga Q, 4 por 10 a la menos 6. Claro, 10 a la menos 6 lo hubieran escrito micro, ¿no? Ya eso era lo mismo. Como no tiene signo, mira acá en la parte inicial, es positivo. Positivo. Y el otro también, como es igual, es positivo. Y te han pedido hallar la intensidad del campo eléctrico en P. Te están pidiendo hallar E. Sí. Intensidad del campo eléctrico es E. La V no se llama intensidad del campo eléctrico, se llama potencial eléctrico. ¿Ya dijo? Claro. No te han pedido qué es la fuerza entre estos dos. Cuidadito, infeliz, estés poniendo acá producto de cargas. ¿Cuándo hallas esto? Te piden la fuerza. ¿Te han pedido la fuerza? No, entonces esto no va. Te han pedido la intensidad de campo. Y para la intensidad de campo, ¿cuál es la fórmula? Constante, carga, distancia al cuadrado. Es muy similar, sino que en lugar de 2 cargas, lleva una. Pero hijo, me doy cuenta que para la intensidad del campo solamente necesito una carga. Y acá hay 2. Se trabaja una por una, ¿sí o no, hijo? Él va a crear su intensidad en P. Y él va a crear su intensidad en P. Me tienes que dar las distancias. Sí, me dicen que las distancias son 30 centímetros. 30 centímetros es esta. Sí. O sea, 0,3 metros. 0,6 metros. Y 60 centímetros, 0,6 metros. ¿Y qué tenemos que hacer, hijo? Calcular las intensidades debido a cada una de ellas. Vamos a comenzar. Este que está acá va a crear su intensidad en P como si el de allá no existiera, como si este fuera el problema. Pero si es positivo, ¿cómo se dibuja? Saliendo. Saliendo de la carga. Saliendo, lo dibujas en P, saliendo. Ahí está. Ese sería el campo producido por ¿qué carga? Por la carga 1. Ahora hallas el campo de la carga 2, porque se halla una por una de las cargas. Como si esta no existiera. Y te pidieran el campo de él en este punto. ¿Cómo se dibuja cuando es positivo? Saliendo. Pero saliendo de esta carga. En el punto P, ¿cómo sería? Saliendo. Mira, ¿para dónde sería? Saliendo. Para la izquierda, ¿sí o no? Sí. Allá, profesor. Entonces acá, mire. Ahí lo dibujo saliendo. Saliendo. Este es el campo 2. Y como son vectores, es obvio, ¿no? Dos vectores que son opuestos, ¿qué se hacen? Se restan. Entonces, el campo que me están pidiendo, campo en P, ¿a qué sería igual? A la resta, ¿no? Sería E1 Menos 0. menos E2. O también E2 menos E2, dependiendo de quién es más grande, ¿sí o no? Sí. Ahora, hijo, ¿qué tengo que hallar? E1 y E2. Comencemos hallando E1. El campo debido a 1. Dime, ¿cómo hallarías el campo pero debido a la carga 1? Fácil. Constante por carga 1 sobre distancia al cuadrado. Distancia 1. Lo único que no le vas a poner 1 es a la constante, porque la constante no cambia. Ahora dime E2. Misma fórmula del campo, ¿sí o no? Con una sola carga. Constante por carga 2 sobre distancia 2 al cuadrado.
¿Y ahora qué voy a hacer, hijo? Reemplazar. No te olvides que para las intensidades esto va con valor absoluto, ¿no? Se reemplaza así, en la fuerza y en el campo se reemplaza así. Ahora acá, no sé si se ve aquí o en atrás. Y acá vamos a reemplazar, ya, hijo, todas las operaciones. La constante eléctrica nunca cambia. 9 por 10 a la 9. La carga 1 es Q, es esta. 4 por 10 a la menos 6. Y falta la distancia al cuadrado. La distancia es esta, la distancia 1, ¿no? La distancia 1. 0,3 en fracción. 3 décimos. 0,3 en fracción. 3 décimos. 3 décimos. Esa es la distancia 1. Pero elevada al cuadrado. Elévalo al cuadrado. 9 sobre 100. Te sale 9 sobre 100. Te sale 9 sobre el 100 pasa arriba. ¿Se ve el 9? Queda un 4, es el único sobreviviente. Bases iguales. Un solo 10. Y a ver, 9 y 2. 11. Menos 6, 5. 4 por 10 a la quinta. Ese es el campo 1. 4 por 10 a la quinta. Y sus unidades son Newton por Coulomb. Ahora el campo 2. Misma idea, ¿no? 9 por 10. Pero ya con la carga 2, pues. Profe, la constante eléctrica nunca cambia. No, 9 por 10 a la 9. Luego, ¿qué viene? La carga 2. Pues la carga 2 es Q, también es esta. 4 por 10 a la menos 6. ¿Y qué sigue ahora abajo? La distancia 2. Desde 2, la distancia. 0,6. Hasta P, pues, porque en P estamos trabajando. 0,6 es la distancia. En fracción, 6 sobre 10. Elevado al cuadrado. ¿Qué se hace? Cuadrado a cada uno. ¿Cuánto te sale? 36 sobre 100. 36 sobre, pasa arriba. 9 por 4, 36, se va con el 36. 10 a la Un solo 10. 9 y 2, 11, menos 6, 5. 10 a la quinta. 10 a la quinta. Es 1 por 10. Newton por Coulomb. Claro, le agregas un 1 si quieres atrás. ¿Qué se hace con esos campos, hijo? Se restan. Pero como ambos tienen 10 a la quinta y 10 a la quinta, solamente restarías estos números, los coeficientes. 4 menos 1. 3. Entonces te saldría 3 por 10 a la quinta. 10 a la quinta Newton por Coulomb. Y ese sería el campo resultante en P debido a las dos cargas. Sí. Te han pedido ayer el campo expresado en... En 10 a la quinta. Expresado en... 10 a la quinta Newton. Expresado en 10 a la quinta Newton Coulomb. O sea, esto ya sabemos que va a tener el campo. ¿Qué le falta? 3 sería tu clave. Expresado en 10 a la quinta Newton Coulomb, el campo sería 3. La A. Problema 7. Pero te falta una tacita blanca, hijillo, por Si favor. la diferencia de potenciales, potencial ¿Ya? entre M y N es 180 volts. La diferencia de potencial, V, ¿no? V, el potencial, entre M y N es 180 volts. ¿Ya? Sigue. Dice, determine la cantidad de carga Q en 10, expresado en 10 a la menos 9 ohms. De él, ¿no? Hallar la carga Q. Hijo, me están hablando de potencial y me han dicho la diferencia de potencial. ¿Qué me están diciendo ahí? Resta. Sí. Pero el potencial es genial porque el potencial no es vector. Yo no tengo que ver a dónde apunta. Si me dicen resta, resto los números como álgebra, nomás lo pero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que ver, hijo? Los potenciales. Dime en dónde el potencial es mayor. En 10. ¿Dónde está más cerca, ¿sí o no? O sea, el potencial en M es mayor. Y en N, que está más lejos, ya cuando yo me estoy alejando, ¿qué hace? Se debilita. Entonces, el potencial en M es mayor y en N es menor. Me está diciendo que la diferencia de potencial es 180. 180 volts. ¿Cierto o no? Ya. Y me piden hallar Q. Sí. Fíjate lo que vamos a hacer, infeliz. El lío acá sería bien operativo, ¿no? Pero yo puedo comparar, pues, hijo, los potenciales aquí porque tengo las distancias. Sí. Yo me doy cuenta que, ¿qué le ha pasado a la distancia? Es el triple. Se ha triplicado, ¿sí o no, hijo? Y cuando la distancia se triplica, el potencial también se triplica. No, se divide. Al revés, ¿sí o no? Se divide. Se divide por ¿cuánto? El mismo número. Por 3. Potencial. ¿Lo elevo al cuadrado? No, es intensidad. No. Cuando es E, se eleva al cuadrado. Cuando es potencial, Es lo mismo. es el mismo número nomás. Colocamos variables. Claro, lo llevamos una sola variable, pues. El potencial acá, 3V. Sí. Y entre 3, V. y ahí están los potenciales. Sí.
Y la diferencia de eso. Y la diferencia de esos potenciales ya lo puedo restar, porque como no son vectores, los potenciales se operan bien chéveres, se restan así nomás. 3 V menos V. Ya. ¿Y de acá qué sale, hijo? V, ¿no? Entonces V, 90. pasando a sacar mitad, 90. Teniendo que este V es 90, el de acá vale 3 por V, 270. Pero a ver, como ya tengo los dos, 90 y 270, trabajo uno de ellos. Sí, ya el menos de eso. En N. En el punto N. Tu potencial. A ver, en el punto N, ¿eh? En este punto. El potencial de N, fórmula del potencial. Fórmula del potencial primero, hijo. Que recuerda que están comenzando recién estos infelices. Constante por carga, pero no va a distancia al cuadrado, solo distancia. Pero en cambio si hubiera sido E, distancia al cuadrado, y acá va el absoluto. El potencial en N es V, es 90. La constante ya no cambia, pues, para todos los fenómenos eléctricos es 9 por 10 a la 9. La carga que produce el potencial solo es única, es esta. Eso queremos hallar, Q. Y la distancia es esta, porque estoy trabajando en N. ¿Qué distancia es? 0,3. En metros tiene que estar, 0,3. Pero 0,3 se escribe 3 entre 10. Ese 10 ya pasa arriba. 9 por 10 se va con este 90. Despejamos Q. El 3 pasa a multiplicar. Y ya te has aprendido esto. Para dejar el Q solito, el 10 a la 9, ¿cómo pasa al otro lado? 10 a la menos 9. Como es carga, debe estar en Coulomb. Y ese es el valor de la carga. ¿Qué te piden? Hallé la carga expresada en 10 a la menos 9 Coulomb. Tu respuesta sería solamente 3, porque esto ya te lo han dado. Sí, la ves. Listo, descentras. Problema 10. Ya, problema, a ver, 10. Dale. Determine la cantidad de carga Q3 si el potencial eléctrico P es nulo. El potencial en P es nulo, o sea, es 0 volt. Sí. Ya. Me dice si la carga 1... ¿Te dan la carga 1? Sí. Habla. 2 microcoulomb. En la 2... Te dan la 2. Claro, menos 8 microcoulombs. Y te piden la carga 3, ya esa la tenemos que hallar. Pero si es nulo... Hay datos, pues hijo, hay datos que no me estás diciendo. Las distancias. Esta distancia. 0,1. 0,1 metro es 10 centímetros. Sí. Lo voy a escribir en centímetros por ahorita, de ahí lo regresamos. 0,1. Y acá también vale 0, también 10 centímetros. O sea, ¿qué tipo de triángulo sería el grandote? Isósceles. Esto no se nota en el dibujo, pero si tú eres buen observador, por ahí vas a ver un 90 chiquitito y el gráfico. O sea, hay un 90 que las justas lo han puesto, era que lo ponga más grande, hijo, era que lo ponga más grande. Pero mira este triángulo cómo es, isósceles. Sin un isósceles yo trazo la altura, no solo es altura, es mediana y es bisectriz. Me conviene la bisectriz, porque te dan todo el ángulo. 74 está el ángulo, en partes iguales. Por eso te conviene analizar que es bisectriz, ¿no? Pero si es 37, es 3, 4, 5. Como dice 10, el doble. Por 2. Ya no sería 3, acá sería 6 centímetros. Y el de acá no sería 4, 8 centímetros. Pero como la altura también es mediana, lo divide en partes iguales. Y este también valdría 6 centímetros. Y queda así ya nuestro gráfico, ¿sí o no, hijo? Y ahora a ver. ¿Me piden ayer la carga 3, ¿sí o no? Sabiendo que el potencial en P es nulo. Pero no te han dicho intensidad del campo eléctrico, no te han dicho E. Te han dicho potencial. Y cuando a mí me dicen potencial, hijo, ¿a quién se refiere? A V. A V se refiere. Como potencial en P es 0, es nulo. ¿Cómo se halla el potencial? La fórmula del potencial, ¿cuál es? Constante por carga y solo entre distancia. ¿Este es potencial o no? ¿Cuántas cargas se utilizan? Una. Mira, me dijo, en la fórmula. Una. Para hallar el potencial tengo que tomar una carga. ¿Y cuántas hay? ¿Qué tengo que hacer? Para el potencial tengo que ir tomando las cargas de una en una. O sea, el potencial de P sería el potencial producido por la carga 1, luego por la carga 2 y luego por la carga 3, porque se van tomando en su fórmula de una en una.
Potencial en P sería potencial debido a 1. Sí. Más. Potencial debido. Con una sola carga. Potencial debido a 2. Más potencial debido a 3. Y todo este 0. Lo bueno es que, como te he dicho, el potencial es escalar, no es vector. Así que no hay que dibujar nada. Se reemplaza y como ecuación nomás se resuelve. Esa es la ventaja de la V. La V es más chévere. Lo operas nomás. Si fuera E, estás fregado. Tienes que ver si entra, si sale. O sea, ahí sí es difícil ya, ¿no? Descomponer, ¿no? Pero, hijo, lo vamos a hacer en función solamente E. De forma literal, porque no voy a reemplazar con todito lo del K 9 por 10 a la 9 y la carga 2 por 10 a la menos 6 y la distancia pasarlo a metros, va a estar bien operativo y mira, tengo que hallar 3. Hazlo en función de letras nomás, a ver, si me sigues. Potencial debido a 1. Carga constante. La constante nunca cambia. Por la carga 1 sobre la distancia 1. ¿Estamos de acuerdo? Potencial debido a 2. Constante. Esta es la única que no cambia, constante. Estos dos sí. Carga 2, distancia 2. Y potencial debido a 3, carga, constante 3, distancia 3. Ahora nota. Distancia 1 y 3 es la misma. Ahora nota algo. Nota algo, hijo. Algo que es común para todos para simplificar. Y ya te ahorras la constante. Ahora, ¿quién es el que nosotros necesitamos calcular? Q3, ¿no? ¿Tenemos la carga 1 y la carga 2? Sí. Tenemos la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3 también. Y mira la ventaja de tener una ecuación. Esto es lo bonito de tener una ecuación. En una ecuación no hay necesidad de trabajar las unidades adecuadas en una ecuación. En una ecuación puedes colocar cualquier unidad. No en una fórmula, en una ecuación. Cuando el potencial vale 8, cuando vale 12, cuando compares. Cuando ya tienes una ecuación, ya puedes poner cualquier unidad. Fíjate bien, ¿eh? Carga 1. Sí. Carga 1. Esa en 2 microcoulombs. Pongo solo 2. Porque ¿en qué unidades estoy trabajando la carga? En microcoulombs. Distancia 1. 10. 10. Y ya no le pongo 0,1, nada. ¿En qué estoy trabajando? En centímetros. Sí. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es una ecuación. ¿Entiendes? Más carga 2. Menos 8. Menos 8. Menos 8. Y también lo estoy trabajando en microcolon, igual que el otro. Tiene que tener las mismas unidades todos, pues. ¿Y qué distancia tiene él? Mira. 8 centímetros. La carga 3 me están pidiendo. Obviamente me va a salir también en microcolons, igual que las anteriores. ¿Y qué distancia? 10. 10. Y como es ecuación, no hay ningún problema, ¿no? Creo que acá menos 8 entre 8, 1. menos 1. Mitad. 2 quintos. Mitad de 2 décimos, 1 quinto. 1 quinto. Menos 8 entre 8, Menos 1. menos 1. Más Q3 sobre 10 igual a 0. Pero 1 es 5 quintos. 1 quinto menos 5 quintos, menos 4 quintos. Esto sale menos 4 quintos, pero si lo pasas al otro lado, 4 quintos. 4 quintos. Como proporción, ¿por cuánto han multiplicado? 2. Por 2. Acá también. Por 2. ¿Cuánto valdría Q sub 3? 8. 8. Positivo. Sí. ¿Y en qué estamos trabajando toditas las cargas? ¿En qué, mira? Microcolon. Entonces, Q sub 3, ¿en qué te va a salir? Y nos ahorramos toditas las operaciones que has visto que son bastante largas, ¿no? Bueno, vamos ya con la última parte, electrostática 4, ¿ya, hijo? Vamos a ver el trabajo sobre una carga que tiene movimiento lento. Solamente es aplicable esto a los trabajos sobre las cargas con movimiento lento, movimiento cuasi estático. Como es muy lento, se considera como que estuviera en equilibrio todavía la partícula, ¿me entiendes? Y todavía pertenece a electrostática, porque si la carga ya se mueve acelerando, eso ya no es electrostática, ¿ya, hijo? Entonces, si una carga se mueve de forma muy lenta o en forma cuasi estática o en equilibrio, imagínate que se mueve desde aquí hasta acá, ¿ya, hijo? Se va a mover desde A hasta B. No va a importar, hijo, la trayectoria que siga, si se mueve en línea recta, en forma curva. La cosa es que llegue desde A hasta B, eso es lo que me va a importar. Entonces, va a haber una carga aquí que no me va a importar ya en esta parte, en este tipo de ejercicios. No interesa la carga estática, interesa la carga que se mueve. Esta es la que importa, ¿ya, hijo? La carga que se mueve. Y te van a pedir el trabajo sobre esta carga. Para que se mueva, tiene que haber un trabajo sobre ella. Te van a pedir el trabajo sobre la carga Q. Esta no importa.
No interesa. Solo interesa la que se mueve. Van a haber dos trabajos. El trabajo del campo y el trabajo del agente externo. Para que un cuerpo se mueva de forma muy lenta, tiene que estar en equilibrio. Y cuando un cuerpo está en equilibrio, su trabajo neto es cero. Trabajo neto cero. Piensa, el trabajo neto tiene que ser cero. Y tú te acuerdas que el trabajo es positivo cuando algo está a favor y es negativo cuando está en contra. Entonces van a haber dos trabajos aquí. El trabajo del campo eléctrico, el trabajo del campo, trabajo de la fuerza eléctrica y va a haber aparte el trabajo del agente externo. El agente externo eres tú, por ejemplo, agarrando el elemento y moviéndolo hacia el otro lado. Tú eres el agente externo. Y tú lo vas a llevar hacia el otro lado y vas a luchar contra quién, contra el campo, porque alrededor de él va a existir un campo. Y de repente el campo quiere que la carga se mueva hacia la derecha y tú lo mueves en contra hacia la izquierda. Por eso van a haber dos trabajos. ¿Cómo se calcula el trabajo del agente externo? Fíjate cómo. Se toma la carga que vas a movilizar, se toma la carga que vas a movilizar y se multiplica por una resta de potenciales. Va a haber un potencial en A cierta distancia y un potencial en B. ¿Cuál potencial es más intenso? El A de B. El B porque está más cerquita. Y el que está más lejos es más débil, ¿sí o no? Y mira cómo se restan los potenciales. No se restan mayor menos menor, no. Se resta, para el trabajo del agente externo, se resta el potencial final menos el inicial. O sea, para el trabajo del agente externo, ¿dónde comenzó? En A. ¿Dónde terminó? En B. Se resta final menos inicial. O sea, potencial en B menos potencial en A. ¿Sí? Final menos inicial. Pero si quieres hacer el trabajo del campo, es al revés. Se toma la carga y se restan los potenciales inicial menos final. Mira, acá comienza, ¿sí o no? Este es el inicio y este es el final. Cuando es trabajo del campo, ¿cómo se resta? Inicial menos final. O sea, potencial A. Mira, esto define tu ingreso, hijo. Porque si lo restas al revés, si tú restas A menos B y restas B menos A, no son lo mismo. Van a tener signo cambiado. Por ejemplo, imagínate que es el 5 y él es 2. 5 menos 2, 3. 2 menos 5 y uno te sale 3 y el otro te sale menos 3. Uno sale positivo y el otro sale negativo. O sea, estos dos tendrán o no signos opuestos. Entonces, si tú te equivocas, de repente marcas 3 y la respuesta era menos 3. Así que ten mucho cuidado cuando estés tomando estos trabajos, ¿ya, hijo? Repito, el trabajo del campo es inicial menos final. Y el trabajo del agente externo, final menos inicial. Ahí nota que este es el final y este es el inicio, ¿sí? Ahí se encuentra o no, hijo. Ahora, ya de manera, mira, de manera práctica, cuando tú quieras calcular entonces los trabajos tienes que leer bien cuál te están pidiendo. ¿Sí? ¿Cuál te están pidiendo? Bueno, veamos un ejemplo. A ver. Problema 4. Una partícula de menos 2 microcoulombs es trasladada por el camino mostrado desde A hacia B. ¿Microcoulombs o mili? Sí. ¿Micro o mili? Micro. La partícula Q es negativa. Es de menos 2 microcoulombs. Es trasladada desde Por ese A camino, ¿no? Desde A hacia B. hacia B. ¿El camino importa? Por un agente No, ¿sí o no? externo. Ya, pero siempre va a haber un agente externo y el campo. Siempre van a estar los dos. ¿Ya? Pero un agente externo, alguien lo mueve desde A hasta B. ¿Qué cantidad de trabajo habrá desarrollado el campo eléctrico? Ah, mira la pregunta. Sí. Hay un agente externo, pero ¿te piden el trabajo del agente externo? No, te piden el trabajo de quién? Del campo. El trabajo del campo lo voy a volver a escribir. Es carga por cómo se restan los potenciales en el campo. Inicial menos final. En el campo es inicial menos final. En el agente, final menos inicial. Ahora dime, ¿cómo se mueve? ¿De dónde a dónde? De A a B. ¿Cuál es el inicio? A. El inicio es A, porque se mueve para allá. Este es el inicio, A. ¿Y a dónde llega? A B. B es el final. ¿Te ganas o no? Luego reemplaza. Tienes que saber el orden en que vas a restar. Ahora sí, pues hijo, se reemplaza todo con signo, porque acá no hay valor absoluto. Tú reemplazas nomás. Entonces hallamos el trabajo del campo eléctrico, o el trabajo de la fuerza eléctrica también le dicen. La carga vale menos 2. Pero micro, ya sabes que es 10 a la menos 6. ¿Y qué falta nada más para terminar? Los potenciales. ¿Te dan los potenciales?
En B. En B. ¿Cuánto es el potencial 10 en B? kilovolts. 10 kilovolt. Pero el doble, ¿no? Eso, exacto, es lo que vamos a hacer para hallar el potencial en A, ¿sí o no, hijo? Borramos la carga, ya no nos sirve ya. ¿Para qué quiero la carga ya, sí o no? Ya la analicé ya. Mira. ¿Qué le pasa a la distancia? Se ha dividido entre De B a A. ¿Qué le pasa a la Entre la distancia? Entre 2. entre dos. Ajá. ¿Qué le pasa al potencial? Lo opuesto. Sí. No es entre 2. Por dos. Por 2. ¿Lo elevo al cuadrado? No. No, porque cuando analizo potencial es el mismo número. ¿Cuándo le elevo al cuadrado? Cuando es campo. Cuando es E. Ahí ya lo sabes, ¿sí o no? Entonces dime, ¿cuánto es el potencial en A? 5. Por 2, hijo. Ah, 10 20. por 2. 20. Claro, es que- Claro, el que está más cerca es más intenso. Cuando te alejas, es más leve, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se va a restar? Dice A menos B. A menos B. 20K menos 10K. 20K menos 10K. Sería 10K. Pero K, ¿qué significa K? 10 al cubo. Repito, 20K menos 10K. 10K. 10K, porque K es 10 al cubo. Y listo, allá es el trabajo del campo. Mira, todo con su signo, ¿eh? Bonita, ¿no? Reemplazas. Habla, menos, un solo 2. 10 a la cuarta. 1 y 3, Cuarto. menos 6. Menos 2. Entonces 2 por 10, bases iguales, todas estas exponentes se suman y te sale menos 2. ¿Cómo es trabajo, Jules? ¿Está así? ¿O está con decimales? Nota con M. Mili. Sí. Ah, mili. Ya. Mili es 10 a la menos 3. Mili es 10 a la menos 3. Gánate. ¿Cómo lo voy a hacer? 10 a la menos 6. Y 10 al cubo. 10 a la menos 3. Bases iguales. Exponentes se suman. ¿Cuánto sale? A la menos 3. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, el de verde es mili. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. 10 a la menos 3, mili. 2 por 10. 20. Y el negativo, menos. Trabajo el campo, menos 20 milijoules. Sí, es la primera. Y si te hubieran dicho, el trabajo del agente externo, no lo vas a operar todito de nuevo. Solamente cambian el signo. Si el trabajo del campo es menos 20, el trabajo del agente externo es más 20. Y es lo que nos piden. ¿Cuál es la cantidad de trabajo desarrollado por el agente externo también? Ah, ya. Si el trabajo del campo es menos 20, el trabajo del agente externo cambia de signo y es más 20. Te piden los dos entonces. Menos 20 y más 20. Ya vamos Problema con el 8. 8. ¿Qué dice el 8? Calcule la cantidad de trabajo realizado mediante una fuerza F. Allá. Esa fuerza F sería el agente externo, ¿sí o no, hijo? Alguien lo va a mover. Sigue. Calcule la cantidad de trabajo realizado mediante una fuerza externa para llevar lentamente. Lentamente, porque acá siempre el movimiento, ¿cómo tiene que ser? Hemos dicho, lentamente, ¿sí o no? A Q sub 0, ¿de dónde a dónde lo van a llevar? No dice, sabiendo que indica la trayectoria. Ahí está la trayectoria, es así, pues. O sea, lo van a llevar desde A hacia B. ¿Importa cómo se desplaza? No, solo importa el inicio y el final. Síguela, sigue. Sabiendo que la trayectoria, siguiendo la trayectoria indicada, desprecia efectos gravitatorios. Ya. La carga es 10 microcoulombs. La carga Q sub 0 es 10 microcoulombs. ¿Y qué piden? ¿Cuál trabajo piden? ¿El del campo o el agente externo? El trabajo realizado mediante una fuerza Ya. externa. El trabajo mediante la fuerza. ¿Qué es la fuerza? El agente externo, ¿no? Porque dice un trabajo de la fuerza realizado mediante la fuerza externa. Es alguien. Claro, un agente externo. Si no te indican cuál, en un examen, es el agente externo. Si dice solo hay el trabajo, es el agente externo, ¿hijo? Profe, trabajo en el agente externo. Me acuerdo la formulita. Carga por resta de potenciales. Final menos inicial. Cuando es agente externo es final menos inicial. Cuando es campo, inicial menos final. Ahora dime, ¿cuál es el final? ¿A o B? Mira, si se mueve así, ¿el final cuál es? B, pues. Sí. Entonces, en lugar de final, ¿qué escribo acá? B. ¿Y el inicio? A. Pero tenemos que hallarle los voltajes. Claro, hay que calcular esos voltajes, me dijo. Sí. Pero no te dan ninguno de los dos. Solo uno puede. Uno de ellos te dan. Ya, pero primero vamos ya reemplazando, ¿sí o no? El trabajo del agente externo. La carga se tiene que reemplazar con su signo porque no hay valor absoluto. ¿Y cuánto es la carga? 10. No solo 10.
micro. Por 10 a la menos 6. Micro es 10 a la menos 6. ¿Y qué toca ahora? La Resta de potenciales. A esta resta de potenciales, cuando tú restas dos potenciales, a eso se le llama voltaje. ¿Se has escuchado alguna vez en electricidad voltaje? ¿Qué es el voltaje, hijo? La resta de dos potenciales. Eso es voltaje ya. Da ganas de decirle voltaje por la V, ¿no? Pero cuando es V nada más se llama potencial, ¿ya? Potencial B menos potencial A. Hijo, hay que hallar. ¿Te dan algún dato de los potenciales? ¿Qué potencial te dan? Ninguno. ¿Ninguno te dan? No, tenemos que hallar por el ¿Cómo? potencial, no por el triple o el doble. ¿Pero te dan o no te dan ningún dato? Entonces tiene que dar esta carga. La carga que produce los potenciales. O en el dibujo, no se mira. Sí, la carga es 10 microcoulomb. ¿Esta carga? Sí. Pero la carga es Q sub 0 es 10 microcoulomb. No, la otra es Q sub 0, 2 microcoulomb. A Q sub 0, la carga que se mueve es 2. Sí. Hijo, qué infeliz que eres. La que se mueve es la que ve en la fórmula, pi. Entonces acá, ¿qué tienes que poner? 2, pues. Es infeliz, tengo que estar preguntando todo. Y ahora sí. ¿Qué te han pedido, hijo? Esta carga, esa es 10 microcoulomb. Genial. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esta ya. Esta que está acá también. Ya está. Esta carga que está fija, esa no se mueve. ¿Esa qué hace? Produce el campo alrededor de ella. Y ese campo se va a poder medir, ¿sí o no, hijo? Vamos a medir el campo en A. Aquí. Felizmente te dije que no. Dejamos espacio aquí. La carga que se mueve es la que se utiliza para el trabajo, ¿sí o no? Y la carga estática, ¿qué hace? Produce el campo. Ella va a producir el campo en A y el campo en B. ¿Y cómo lo vamos a medir este campo? Mediante un potencial. Vamos a medirlo. Fórmula del potencial. Constante, carga, distancia. Ya. Constante. 9 por 10 a la 9. Carga, la que produce el campo, la que está fija, es esta. 10 y micro es 10 a la menos 6. Entre la distancia. ¿Qué distancia lo separa de A? El radio, 3. Tercia, 9 entre 3, 3. Ya no. Bases iguales, un solo 10. Y sumo 9 y 1, 10 menos 6, 4. 3 por 10 a la cuarta. Conclusión, ¿cuál es el potencial en A? 3 por 10 a la cuarta. Pero notaremos que el potencial en A tiene un radio. 3 metros. El doble para llegar. Y ya sabemos qué ocurre con las distancias. Y por acá está el potencial en B, ¿no? ¿Qué le pasó a la distancia? El doble, sí. El doble. Pero el potencial no es el doble, es al revés. Entre 2. La mitad, ¿sí o no? ¿Cuánto sería la mitad de 3? 1,5 por 10 a la cuarta. Y ahora, ¿cómo tenemos que restar? Mira, B menos A, en ese sentido la fórmula. B menos A. El 10 a la cuarta se copia. Y solamente restaríamos B menos A, en ese sentido que hemos calculado. 1,5 menos 3 menos 1,5. La importancia de los signos. Y acá ya viene el trabajo del agente externo. Que me va a salir por este menos negativo. 2 por 1,5, 3. Pero me piden en mili. 3 mili. Mili tiene que salir 10 a la menos 3, ¿no? Sí. Ya. Vamos a lograr que salga 10 a la menos 3. Este 10 a la cuarta lo descompongo en 10 al cubo y 10. Ahí está el 10 a la cuarta. ¿Cuál es mi objetivo para el mili? Que 10 a la menos 6 con 10 al cubo, 10 a la menos 3. ¿Y qué es 10 a la menos 3? Mili. ¿Sí o no, hijo? Estoy logrando lo que me han pedido. Ahora todo el resto ya lo opero. Sale negativo. 2 por 1,5, 3. Y por 10 de acá, 30. ¿Y cómo es trabajo? ¿En qué estaría? Millijoules. Sí, Así que el trabajo en la agente externo nos daría menos 30 millijoules. Una preguntita. ¿El trabajo opuesto? Es el trabajo del campo. Del campo. ¿Y cuánto sería? 30 positivo millijoules. Y bueno, para cumplir, ¿no?, con nuestro público espectador, ¿no?, o sea, ustedes en este ciclo, le agregué todavía más ahora. A pesar de que, mira, hijo, ya hemos hecho bastante electrostática, puede preguntar energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica se halla con dos cargas. ¿Te acuerdas qué se hallaba con dos cargas? La fuerza, ¿no? La fuerza.
Pero con dos cargas también se puede hallar la energía almacenada por esas dos cargas. Esa energía es diferente a la energía gravitatoria, a la energía cinética y la energía elástica. Es una energía nueva que se llama energía potencial eléctrica. Y la voy a representar con letra U. U va a representar la energía potencial eléctrica. Para dos cargas se define de la siguiente manera. Constante, producto de cargas y distancia nada más. Muy similar a la fuerza. La fuerza que lleva hijo acá, cuadrado. Sí. En cambio, la energía eléctrica solamente lleva distancia. Y mira, no hay valor absoluto. ¿Qué significa que no haya valor absoluto? Si no hay valor absoluto, ¿por qué es? Porque estos dos se reemplazan con signo. Por eso es que no hay valor absoluto. Lo operas y como toda energía te va a salir en joules. Como ya debes estar cansadísimo, igual que nosotros, porque hemos hecho un montón, vamos de frente al ejemplo y ahí ya cerramos. ¿Ya, hijo? A ver, ¿qué piden en la pregunta 3? Dale, dale. Ya con esta estamos cerrando, hijo, por Dios. Pero nos tendremos que movilizar un poco acá. En vivo hay que movernos, ¿no? Porque Carlos sufre. Para que Carlos sufre, hijo, para que goce. A ver, ya dime, hijo, ¿qué dice la 3? ¿Habrás cuadrado bonito, que quede vertical? Ya, dale, dale. ¿Ya qué piden? Dice, a partir del gráfico mostrado determine la energía potencial eléctrica del sistema. Ya, eléctrica del sistema. Energía eléctrica del sistema. Con la U lo he denotado. Hijo, pero en la fórmula, ¿cuántas cargas van? ¿Se ve acá o no se ve ni biche? ¿Se ve la idea? Sí, se ve un poco. ¿Pues se ve toda la fórmula? No se ve hasta el producto de cargas. Allá. Entonces acá lo pongo. La energía era constante, producto de cargas, pero no distancia al cuadrado. Pues si le pone distancia al cuadrado es fuerza, distancia nomás. Esta es la energía. ¿Cuántas cargas necesita? 2. Con 2 se halla la energía eléctrica. ¿Cuántas hay? 6. ¿De cuánto en cuánto tengo que trabajar? De 2 en 2. Primero 2 y la 1 con 2. Es que esto no es vector. más. No es vector, o sea, es un escalar, es un número nomás. Entonces la energía entre 1 y 2. Ahora la energía entre 2 y 3. Y queda la energía entre 1 y 3. Y como son escalares las energías y los trabajos, los sumas. Y ya está, eso es todo. Entonces la energía del sistema, hijo, a ver, comencemos. Siguiendo las fórmulas, ¿ah? Siguiendo la fórmula de la energía. Comencemos con la energía entre 1 y 2. Constante. Producto de cargas, pero ¿qué cargas serían? 1 y 2. Mira las cargas, ¿ah? 1 y 2. Multiplícalas con su signo infeliz. Ya, menos 2Q cuadrado. Ya, por menos 2Q cuadrado. Sí. Entre la distancia. ¿Qué distancia la separa esas dos cargas? L, ya entre L. Ahora 2, 3. Sí. Constante, K. Producto de cargas 2, 3. 6. 2, 3, 2, 3. Menos 3Q cuadrado. Menos 3Q cuadrado. Y la distancia que separa estas cargas, L. Y la última para acabar, 1, 3. Constante, K. Producto de cargas de estas dos, hijo, 6 veces 6Q cuadrado. Y la distancia que separa a estas dos es L también. Y felizmente son homogéneas, pinfeliz. Se van a sumar directo. Abajo se va a copiar el L nomás, ¿no? Arriba tenemos menos 2K por Q cuadrado. No me dejes solo, hijo. Este producto sale menos 3K por ya, borra. Y acá este te sale 6 veces K por Q cuadrado, positivo. Y ya pues sí, los numeradores ya se suman directo porque son homogéneas, mira. Como todos tienen K por Q cuadrado, solo operamos los numeritos. 6 menos 5, 1. 1, K por Q cuadrado. Y esto sería la energía eléctrica del sistema, hijo. Tú dirás, hijo, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es Checa. la B. La B. Cerramos, hijo. Un abrazo, practica muchísimo, destruye esa tarea y nos vemos la otra semana con un tema más fuerte todavía, ¿sí o no? Con más contenidos que es electrodinámica.